Al llegar a Noruega, no perdimos ni un instante en dirigirnos hacia el primer fiordo de nuestra lista, muy emocionados por encontrarnos de nuevo con uno de nuestros paisajes favoritos. No esperábamos mucho del camino a Isefjord, pero las carreteras por las que estamos a punto de conducir nos dejarán sin aliento. Una advertencia: este vídeo no contiene conducción todoterreno. Aún así, creemos que vale la pena verlo, ya que estos trayectos fueron algunos de los más bonitos por los que hemos conducido nunca. Y por cierto, estas carreteras definitivamente no son lo que consideraríamos vías normales en España. Elegimos la ruta asegurándonos de marcar evitar peajes en nuestro Google Maps, y luego siguiendo nuestro instinto, tomando giros, atajos o desvíos de aspecto interesante, basándonos en nada más que si parecían prometedores o no. Lo primero que notamos sobre Noruega es lo verde que es todo. Viviendo en Madrid, una de las cosas que más echamos de menos es la suave hierba verde en la que puedes tumbarte. Aquí, la tierra a menudo está cubierta de musgo esponjoso que amortigua cada paso. A Lisa le encanta. El paisaje rocoso y verde se interrumpe por un lago tras otro, todos públicos, accesibles y generalmente libres de otros visitantes. Aquí es donde encontramos por primera vez la sensación de libertad por la que vinimos a Noruega. Bring it, come. ¿Has visto las casitas pequeñas allá arriba? Todas tienen, Wow, sí. todas tienen el césped en el techo. Noruega, como todos los demás países escandinavos y algunos otros de Europa, tiene un sistema de leyes llamado libertad para deambular, o derecho de todos, Allemannsrett, que garantizan el libre acceso a la naturaleza, pública o privada, con fines recreativos. Esto efectivamente significa que puedes parar, encender un fuego y montar un campamento casi en cualquier momento y en cualquier lugar en la naturaleza, siempre y cuando no molestes a nadie. Este sería el paraíso para overlanders.
si el Allemansrätt no prohibiera explícitamente la conducción off-road, clasificándola como una actividad disruptiva. En cambio, se encuentran algunos caminos de tierra en casi todas partes, con sus propios sistemas de peaje y ninguno de los obstáculos difíciles que en España consideramos una parte esencial de la experiencia todoterreno. La carretera más pintoresca que tomamos pasó por Sirdal. Esta zona es conocida por su estación de esquí y en verano sus numerosas rutas de senderismo de diversa dificultad, siendo la más famosa la que va al Peñón de Kjerag. Si alguna vez has recibido una postal de Noruega, es muy probable que tenga la imagen icónica de una persona de pie sobre una roca anidada entre dos acantilados. Este es Kjeragvolten, el premio que te espera al final de una difícil caminata de 12 kilómetros. Decidimos omitir la caminata y disfrutar del paisaje desde abajo, desde la carretera y a través del objetivo de nuestro dron. Las vistas son impresionantes. La carretera serpentea a través de un paisaje desolado y accidentado, salpicado de acantilados cubiertos de musgo y pequeños lagos.
very confused. Come, Lisa, look. Después de una carretera espectacular, como habéis visto, hemos llegado a Lysefjord, a la cima de Lysefjord, y es el primer fiordo que vamos a ver. Y la verdad es que es espectacular, es una carretera súper famosa también porque hace unas setas espectaculares. Y bueno, vamos a hacerlo hacia abajo, vamos a llegar a la base del fiordo y nada, vamos para abajo y vamos a pillar esas curvas. Lysevegen es una de las carreteras más conocidas de Noruega. Conecta Sirdal con Lissabon, una ciudad portuaria en el fondo marino del fiordo. Fue construida en los años 60 como una vía de servicio, y antes de eso, la única forma de moverse entre los pueblos a orillas del fiordo era en barco. La carretera permanece cerrada la mayor parte del año, dependiendo de las condiciones meteorológicas y en su mayor parte dependiendo de la cantidad de nieve. Sus 32 kilómetros superan la ganancia de elevación de 950 metros con 27 giros bruscos. La carretera termina abruptamente en un túnel estrecho con un giro de 340 grados. Conducir por esta carretera es una experiencia tan intensa como gratificante. Acabamos de bajar la carretera a Lysefjord y justo antes de llegar al pueblo hemos visto esta vista que es increíble. Y nada, hemos puesto la cámara a disparar, estamos haciendo timelapse, estamos haciendo una foto cada 3 segundos a máxima resolución. Estoy utilizando una diafragma de F5.6 y una obturación de un 200avo. Estamos utilizando también un objetivo 28-135 y está aproximadamente, creo que en 50 milímetros. Bueno, la idea es coger la vista del fiordo, que se ve todo lo que es la boca del fiordo hasta el final, y se está poniendo el sol y la luz es increíble. Se ve sobre todo en el lateral izquierdo cómo le da la luz del sol anaranjada y se va yendo poco a poco, y creo que va a quedar un timelapse bastante guapo. Terminamos esta jornada en la población de Lissabon. Mañana tenemos un gran día por delante.
Saldremos temprano en el primer ferry hacia Forsand.